Buenas tardes, seguimos con nuestras charlas de alimentación, de salud mental, de salud física, de salud en general. Estas charlas de Safety Plan que están dedicadas a cuidar las familias, ayudar a las familias en todos los recursos y todo lo que podamos hacer desde el Ayuntamiento de Villamayor y de la Asociación Virgen de los Remedios. Y en ese programa, pues hoy hemos llegado al día 6 de marzo, cercano al 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, y esta charla está metida en los dos programas, Safety Plan y en el Día de la Mujer. Y tenemos la suerte hoy de disfrutar, lo digo a los tres centros escolares, Piedra de Arte, Ciudad de los Niños, Tomás Bretón y también Aspace, pues que nos seguís por las redes. Pues por favor, a ver si os acercáis, porque yo creo que es más bonito pues disfrutar de los ponentes, de los grandes ponentes que hemos tenido y de los que vamos a tener hoy. Sabéis que Villamayor de la Armuña está muy unida a Violeta Monreal desde que hizo un estudio y diseñó y ilustró todo lo que es la historia y la figura de la piedra de Villamayor. Y hoy tenemos a su hija Sofía Muinelo, siempre lo confundo, sí, Monreal, que es hija de Violeta y que es psicóloga social especializada en arteterapia, artista visual, dinamizadora en un espacio de igualdad de Madrid, en el Hermanas Mirabal, lugar en el que se trabaja la prevención y reparación de las violencias machistas desde el arte y el empoderamiento. Hoy la ponencia que nos es la importancia, arte, juego e igualdad, la importancia de las emociones en el ámbito familiar. Os dejo con ella y esperamos disfrutar de esta charla. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Gracias por la presentación. Gracias a todas y todos por venir, por acercaros hasta aquí. Estoy muy emocionada, no solo por la presentación y por la acogida, gracias al final a ser orgullosa hija de mi madre, sino también porque el tema es un tema que me obsesiona y me enamora. Entonces estoy muy ilusionada de poder traerlo, compartirlo, tanto las personas que estáis aquí como las personas que nos veis más allá de la cámara. Cuando estaba pensando cómo aterrizar todos los temas, pues he decidido ir a lo más básico, porque quería juntar un poco pues eso, la parte del arte, qué presencia puede tener el arte, el juego a la hora de hablar de emociones, de igualdad, pero yo solo tengo una hora, con lo que me gusta a mí hablar de este tema, no va a haber quien me pare. Entonces lo que me apetece hoy es que podamos ir un poco a los básicos. Siento que cuando estamos buscando herramientas hay muchas dudas en tema de crianza, en tema de igualdad, en cómo hacemos las cosas, y a veces siento que, o yo lo siento mucho en mi trabajo, ¿no? Que como os ha dicho Guillermo, es en un espacio de igualdad en el que vienen mujeres pues, de todo tipo, hay muchos miedos y faltan muchas veces los espacios para hablar de cómo nos sentimos y sobre todo para una educación emocional muy básica en el sentido de intentar reconocer qué emociones suele haber, qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento, cuándo aparecen, dónde aparecen, cómo las siento, como que enseguida estamos muchas veces en cómo educar, cómo mejorar ciertos temas y a veces se nos olvida cómo vivo yo y cómo siento yo estos temas, porque suele ser el primer punto y la primera parte, ¿no? Reconocer y conocernos mejor a nosotras y a nosotros para luego poder pues, educar, criar, trabajar, ¿no? en distintos campos profesionales. Entonces el foco va a estar un poco ahí. Yo mis charlas, mis ponencias, estoy más acostumbrada a trabajar en formato taller porque me gusta mucho hacerlo como un poquito dinámico, y hoy jugando un poco con las dinámicas y con el espacio que tenemos, me gustaría hacer un ejercicio que suelo hacer al inicio de muchos de mis talleres, que os animo tanto a los que estáis aquí, obviamente si alguien no quiere hacerlo no pasa nada, pero os animo a que lo hagamos también para los que estéis viendo virtualmente esto. Os animo a que cerréis los ojos, ¿vale? Os animo a que cerréis los ojos y vamos a dedicarle un ratito a conectar un poco con nuestra respiración, con cómo llego, a registrar un poco sensaciones corporales
¿Y qué nos pasa? ¿Qué me pasa cuando de repente esta persona que está aquí con el micrófono me dice que cierre los ojos? ¿Cómo vengo a esta ponencia, a este taller, a esta charla? ¿Qué sensaciones, no? Y simplemente voy a dedicarle un rato a respirar y a conectar un poco. ¿Cómo estoy? ¿Qué palabras me vienen? No hace falta que las compartáis, pero sí que las registréis. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo llego? Nos quedamos ahí un rato, observamos. Cuando queráis podéis abrir los ojos. ¿Cómo ha sido? ¿Nos ha costado? A mí nada. A ti nada. A mí fuera nada. Yo he sentido lo mismo, cerrados que abiertos. Cerrados que abiertos, ¿vale? Yo desde aquí he notado que hay gente a la que le ha costado un poquito cerrar los ojos, cosa que suele ser normal, ¿no? Como que sí, lo... De verdad, sí. Estaba escuchándote y estaba diciendo, ¿cuándo cierro los ojos? Hay algo que creo que es lo interesante y me gustaría que pudiéramos hacerlo también, tanto en la parte de las dudas como mientras tanto, como un poco participativo de, a veces nos cuesta parar para sentir, para reconocer cómo estoy. Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo estoy si nos detenemos a ello, ¿no? Entonces, para mí el objetivo un poco de esta sesión es que podamos poner un poco más de palabras y de conocimiento a este gran mundo de las emociones, para que esto nos cueste un poquito menos, ¿no? Para mí hablar de emociones implica hablar del arte de las emociones, porque es un arte, ¿no? Como todos y como muchos artes que requiere conocer, dedicarle un tiempo, detener, observar. Hay muchas emociones, es un mundo muy complejo y la idea de hoy es poder jugar un poco con acercarnos a este mundo. Las emociones, vamos a empezar con la parte más básica, son respuestas fisiológicas, es decir, es lo que siento físicamente en el cuerpo, ¿no? Puede ser por un estímulo interno, algo que me pasa, algo que por dentro, o algo que sucede externamente, ¿no? Un cambio, un evento, distintas cosas. La raíz de la palabra emoción es muy bonita y os la traigo porque me parece que da mucho juego con esto, que es emoción, ¿no? En latín, que es emoverse, que es moverse hacia algo. La idea de las emociones es que nos mueven, nos movilizan. ¿Hacia qué? Hacia distintas cosas, ¿no? Según las emociones. Entonces, para la infancia y la adolescencia es muy importante que el mundo emocional sea un lugar a explorar. Un lugar a explorar en el sentido de no dar por sentado que las emociones se conocen, se entienden, porque una cosa es lo que sentimos, pero luego es el procesamiento que hacemos de ella, qué educación emocional hay en la familia, en la cultura que vivimos, en el país que vivimos, y es muy interesante detenernos a observar de qué emociones nos cuesta más hablar, qué emociones nos cuesta más compartir o reconocer en nosotras mismas, ¿no? Y esto justo es un poco lo que vamos a desgranar hoy, porque es muy interesante que para desarrollar la inteligencia emocional, las emociones y cómo se regulan en los niños y niñas, el aprendizaje y la autoestima de cómo funciono yo y cómo funciona el mundo, y cómo se va desarrollando mi personalidad, ¿no? Porque muchas veces las emociones se pueden convertir en un rasgo de personalidad. Hay personas que son más alegres, hay personas que son más tristes, independientemente de que nos pasen cosas alegres o tristes, ¿no? Entonces es muy importante como este espacio seguro, tanto nosotros como adultos como en infancias y en adolescencias, para poder dar validez y espacio a todo el rango de emociones. Las emociones son muy necesarias. Vivimos en un mundo, y no me voy a cansar de decirlo aprovechando esta plataforma, en el que lo emocional no tiene protagonismo. No suele haber espacios en los que esto se fomenta, se comparte. Nos suele costar hablar, ¿no?, de estos temas, y suelen ser temas que nos ponen vulnerables o, salvo que tengamos intimidad y confianza, no suele estar presente. Para mí me gusta mucho traeros como la imagen del artista que os pongo aquí. Las emociones muchas veces son, imaginaros que estáis conduciendo un coche o tenéis un coche delante, como todas esas señales que aparecen cuando estamos conduciendo. Nos falta gasolina, vamos demasiado rápido, distintas señales que nos van dando información de, oye, aquí están pasando cosas, hay que hacer caso a las cosas que están pasando, porque si no va a llegar un momento en el que esto deje de funcionar y el coche se nos pare, ¿no? Entonces, las emociones son señales que nos dan mucha información.
Por eso es muy interesante saber qué son las emociones y cada emoción, qué información nos da y qué nos puede ayudar si escuchamos esta emoción, ¿no? Nos indica que algo está ocurriendo, que tengo que actuar, nos indica que hay que observar y que si no hacemos caso a las emociones muchas veces se enquistan. Y es donde aparecen muchas veces todos los temas de salud mental o distintos problemas o distintos estados que es mucho más difícil atender porque de repente hay como mucho más un iceberg debajo de emociones que no están solventadas, cuidadas, escuchadas, ¿no? La metáfora de la ola se usa mucho en educación emocional porque a veces lo que nos da muchísimo miedo de las emociones es sentir la ola, pero una ola llega, tiene un pico y se va. Entonces las emociones es eso, porque la emoción es solo lo primero que siento, ¿no? Como esta parte más emocional de los pálpitos, las lágrimas, la sensación de calor, el nudo en la garganta, pero hay un pico de intensidad que luego se va. No se puede controlar ni tiene sentido intentar controlarlo porque es algo que sucede. Lo interesante de las emociones no es controlarlas, es atravesarlas y ya luego vemos qué hacemos con ello, ¿no? Que en ese sentido sí que quería diferenciar que no es lo mismo emoción que sentimiento, ¿no? Los sentimientos es cuando luego hacemos un procesamiento de lo que he sentido, ¿no? De repente, ay, estoy sudando mucho, me late mucho el corazón, me quiero ir ahora mismo de aquí, pues a lo mejor tengo miedo, ¿no? Entonces de repente aparece como este procesamiento de ¿por qué tendré miedo? ¿Por qué me da miedo esto? ¿No? Como todo esto de el sentimiento que es más largo de duración, es más lento, más consciente y aparece siempre después de esta reacción emocional primaria, ¿no? Es esa interpretación de lo que me pasa físicamente. Acercándonos también y aprovechando este marco, ¿no? del 8 de marzo, me parecía muy importante hablar de la perspectiva de género, que muchas veces no sale, ¿no? de la mano de hablar de emociones, pero hay mucho que se relaciona entre estos dos temas, ¿no? La perspectiva de género lo que pone un poco sobre la mesa es qué mundos tan diferentes aparecen socialmente cuando nacemos hombre y cuando nacemos mujer, ¿no? Es ese mundo rosa y ese mundo azul que se ve claramente si vamos a una juguetería, ¿no? Es esta muchas veces educación diferencial que se hace. Si eres niño, va a haber ciertas cosas que debes hacer y debes ser. Y hay otras cosas que si eres niña debes hacer y debes ser. Yo os animo a que cosas de estas para luego en las dudas y en el momento de reflexión final, si os apetece, se puedan compartir, como que nos lo podamos llevar a experiencias personales, ¿no? En el que se nos dice solo muchas veces cómo tenemos que ser, ¿no? Y en ese sentido aparece mucho pues cómo es ser un hombre, qué cosas le tienen que gustar o hacer, ¿no? a un hombre. Aquí en la imagen tenéis pues la aventura, el ocio, el deporte, bueno, las mujeres, la cosmética, el mundo de la belleza, son estereotipos, pero justo eso es lo que nos interesa. ¿Qué valores y qué estereotipos se nos limita mucho en la sociedad para que en estos mundos diferentes sigamos siendo diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos valores que luego esto se asocia con las emociones que sentimos. A lo femenino se le suele educar mucho más en la ternura, la compasión, la sensibilidad, la escucha, la moderación, la humildad, el maternalismo, el cuidado. Y a los hombres se les suele dirigir mucho más. Cuando digo dirigir es desde la familia, desde los medios de comunicación, desde los libros que leemos, desde la cultura en general, a la valentía, la disciplina, el arrojo, la independencia, la fuerza, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando hay cruces de columna, ¿no?, aparecen ciertas violencias. A los hombres en general, si generalizamos, les cuesta mucho más mostrar la tristeza, pero en cambio el enfado y la rabia suelen tenerlo más acostumbrado. A las mujeres muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Es mucho más fácil cuando hay que mostrar rabia o enfado o cierto como poder, audacia, frialdad, vanidad, agresividad. Se suele castigar mucho más a las mujeres cuando muestran rasgos asociados desde lo social, ¿no?, a lo femenino, a lo masculino, que a lo femenino. Entonces, desde esta tradición como muy cultural, aparece esta idea de que si naces mujer, pues te gusta el rosa, las flores, juegas con muñecas, tienes hijos e hijas, el tema de ser madre, ¿no? Eres dulce, tranquila. Claro, aquí ya las emociones que vamos a sentir desde este caminito que se nos va marcando
son muy diferentes, ¿no? Porque si tengo que ser tranquila, hay emociones que no voy a tener fácil de sentir y de expresar, porque probablemente se me castigue. Cuando digo se me castiguen, no me refiero a un castigo típico, sino que alguien me insulte, que alguien me diga estás loca, eres una exagerada, ¿no? O lo mismo cuando un niño llora, que es como, bueno, aparecen enseguida muchísimos insultos, ¿no? Entonces, lo mismo cuando nacemos hombre, ¿no? El azul es el color típico, hay aviones, deportes, juega con coches, con pistolas, es más protector, más proveedor, ¿no? Y es más racional, más fuerte. El mundo de las emociones no está tan presente, ¿no? en esta idea del mundo masculino. Y esto es muy interesante cuando empezamos con qué mandatos aparecen. Estos son las teorías que hablan de la perspectiva de género, ponen sobre qué cosas nos van obligando estas formas de estar en el mundo, ¿no? Que nos dan una especie de deberes y de derechos muy distintos. Entonces, pues claro, si soy hija entendiendo como mujer, pues tengo que ser más afectuosa, más cuidadora, más obediente, más precavida. En cambio, si soy hijo, tengo un rol más valiente, más movido, más malote, me gusta más el riesgo, las actividades de fuerza. Hola, bienvenida. Y esto mismo lo podemos ver también con ciertos lugares muy limitados, ¿no? Cuando aparece el rol de madre o padre, que también supongo que también esto nos trae, ¿no? Y nos viene bien en esta charla. Como la madre muchas veces suele ser y tener un rol de apaciguar, de escuchar, de conciliar, ¿no? En cambio el padre muchas veces es más de supervisar, de estar más con pues, los premios, los castigos, tiene un rol un poco más de, bueno, desde un poco a veces desde el enfado, desde también la parte de felicitar, la norma, la disciplina. Todo esto son generalizaciones, pero que nos ayuda mucho para poner el contexto de lo que vamos a hablar luego. ¿Qué son las emociones básicas? ¿Vale? ¿Cómo afecta esto? Pues que estos mundos emocionales, que son universales, aunque en cada cultura se puedan expresar de forma diferente, ¿no? No todo el mundo llora de tristeza de la misma manera en todas partes del mundo, pero sí hay unas emociones que se han catalogado como universales, que son muy básicas para ayudarnos a sobrevivir. Son una respuesta que el cuerpo genera para sobrevivir en este mundo, ¿no? Nos sirven para defendernos, alejarnos de estímulos más nocivos o acercarnos a estímulos que nos generan agrado y bienestar, ¿no? Entonces, tenemos 6 emociones básicas desde la mayor parte de las teorías psicológicas y son muy adaptativas y existen para todos los seres humanos. No hay emociones negativas y positivas. Esto es súper importante tenerlo claro a la hora de educar y de trabajar con el mundo emocional, ¿no? Porque esto hace la sensación de que si hay emociones negativas, eso no lo quiero sentir, lo quiero evitar, es muy difícil. Sí, puede ser difícil, pero no es malo. Lo que hay es emociones agradables y desagradables, que aquí es lo que entra el problema, que lo desagradable nos suele costar siempre un poco más, ¿no? Entonces, las emociones agradables tenemos la alegría, ¿no? Que lo que hace es nos ayuda a disfrutar de lo que está sucediendo y a querer repetir. Las emociones neutras es la sorpresa, ¿no? Que es para indagar un poco más en lo ocurrido. Y en cambio las desagradables son la tristeza, el miedo, la ira y el asco. La tristeza nos ayuda mucho, que ahora lo veremos, ¿no? A refugiarnos, a llorar. El miedo nos ayuda a atacar, a huir, a evitar lo peligroso. La ira nos ayuda a establecer límites y a protegerlos. Y el asco también nos ayuda a alejarnos de lo que no nos gusta, ¿no? Esta rueda os la traigo por si os interesa como recurso. Plutnik trabaja mucho con las emociones y tiene varios recursos que os pueden ayudar. Esta flor lo que va viendo es qué distintos niveles de intensidad podemos ver en cada emoción y qué mezclas se pueden dar entre emociones, porque esto es lo interesante y lo difícil del mundo de las emociones, que no suelen aparecer solas, suelen aparecer conjuntadas con otras y muchas veces pueden ser hasta contradictorias, que esto nos suele costar mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, estoy pasando un duelo y estoy triste, porque evidentemente un duelo suele generar una tristeza, y de repente hay algo que me hace sentir feliz, me siento muy mal, porque ¿cómo voy a estar feliz si estoy triste porque se ha muerto alguien querido? Porque se puede, ¿no? Se puede, y esto es algo que suele costar aceptar porque el mundo emocional es mucho más complejo de lo que de primeras solemos tener acceso, ¿no? Entonces,
os voy a proponer como una parte un poco dinámica. Vamos a hablar un poco de las emociones una por una. Pero antes os he puesto una imagen que en teoría hace referencia a la emoción que vamos a ver después. La idea es que, bueno, os la cuento un poco, la podéis ver. Aquí vemos una flor no sé exactamente qué son, yo creo que son bichitos, que están ahí haciendo como si fuera un tío vivo. ¿Qué emoción creéis que hay aquí? Hipótesis. ¿De qué emoción, qué nos genera esta imagen? Os he traído el libro en el que están todas estas, por si luego queréis echaros un vistazo y apuntároslo, ¿vale? Es un emocionario, que yo lo uso mucho en mis talleres. ¿Qué creéis? ¿Qué emoción? Sí, perdón, es como una flor. Claro, es que me está costando describírtela sin hacerte spoiler, por eso estoy yo callada. Y salen como, la flor tiene como los pistilos y están agarraditos como unos bichos, como dando vueltas, con una sonrisa muy grande. Y pues creo que se lo están pasando muy bien, a mí por lo menos. ¿Sí? ¿Sí? Son emociones básicas, las hemos dicho antes. La alegría. Sí, justo. Claro, es que si te decía que tenían una sonrisa, ya era muy fácil. Sí, total. Pues por eso tenemos la alegría, ¿vale? La alegría es esta emoción que típicamente se ve como positiva, es muy adictiva. En la sociedad todo el mundo quiere estar contento. Entonces, esto es maravilloso, pero también es importante porque todas las emociones son importantes. Entonces, la alegría es este bienestar, esta satisfacción a cómo estoy, a lo que hago, a lo que me sucede, a cómo estoy con mi vida, ¿no? El opuesto es la tristeza. Cuando estamos en un grado muy sutil hablamos de serenidad, ¿no? Pero cuando hablamos en el grado más alto de alegría hablamos de éxtasis, ¿no? Que es algo que aparece también muy presente pues, en textos religiosos, en momentos muy de exaltación de la felicidad. Siguiente imagen. Para los que la veis, la podéis ver, aparece un tigre mirándose en un embalse con la boca muy abierta y mirando muy fijamente a su reflejo. Sorpresa. Perfecto. Correcto. Es curioso, ¿no? Porque es muy interesante el poder... Esto ya lo va uniendo un poco con la posibilidad de hablar y trabajar las emociones con el juego, ¿no? Qué importante detectar, que os animo a que lo hagáis mientras vamos hablando, cómo se representan físicamente estas emociones, ¿no? ¿Qué nos pasa en el cuerpo, tanto en la cara como por dentro, cuando sentimos distintos sentimientos y emociones? Yo os animo a que también podáis hacer el trabajo como más personal de mientras yo voy hablando de estas emociones, pensar en cómo es esta emoción para mí, ¿me cuesta? ¿No me cuesta? ¿La siento mucho? ¿La siento poco? ¿Dónde la siento en el cuerpo? Todo esto son pequeñas preguntas que se suelen hacer cuando trabajamos la educación emocional. Entonces es muy interesante como poder haceros estas preguntas para conocer mejor vuestro mundo emocional y al final a vosotros y a vosotras. La sorpresa y el asombro se considera neutra, pero básicamente es una reacción ante algo que cambia, ¿no? Tenemos grados más leves, es la distracción, ¿no? Y grados como más intensos sería el asombro. Es muy interesante que esta emoción a veces parece como muy tonta, muy neutra, pero nos conecta mucho con lo vital. Esto es algo que cuando trabajamos con la infancia o incluso con la adolescencia nos puede dar mucha información de cómo están las personas con las que, hijos, hijas o personas con las que trabajamos en un colegio, en cualquier lado. Es la capacidad de asombro, nos conecta mucho con cómo es la vida, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, el descubrir cosas, el apasionarnos, va muy conectado con esto y al final es un indicador de salud, ¿no? El poder asombrarnos y disfrutar de las pequeñas cosas. Es muy interesante poder conocer también con qué combinaciones, ¿no? Con quién se lleva bien cada emoción. Y la sorpresa se lleva muy bien con la tristeza. ¿Qué pasa cuando la tristeza y la sorpresa se llevan bien? Que aparece la decepción, ¿no? Que es una emoción que seguramente hayamos sentido en algún momento. Que es ¿no? Cuando nos damos cuenta de un resultado negativo que no está confrontado con las expectativas más que teníamos, ¿no? Sí. Bueno, siguiente imagen. Os la describo mientras vais intentando adivinar qué emoción oculta. Aparece una chica, una mujer, con el pelo largo, está con los ojos cerrados, con la cara un poquito hacia abajo, y es como que se ve que está llena de agua.
y no se le ve la boca, ni la nariz un poquito. Está como inundada. A ver, ¿a ti te ha tirado miedo? La tristeza. ¿Vale? Las imágenes que os he elegido también son un poco muy metafóricas porque nos ayuda mucho a veces poner palabras a las emociones es muy difícil. Entonces a veces nos ayuda usar metáforas, usar colores. La tristeza suele ser muy azul, suele relacionarse con el me inundo, se me desbordan las lágrimas, ¿no? Entonces la tristeza le quiero dar un poquito más de importancia porque es de las emociones más importantes y que más suelen costar, ¿vale? No tenemos espacios ni tiempo en este mundo tan rápido para estar tristes. Cuesta mucho relacionarnos y compartirnos desde estar triste, porque la tristeza muchas veces incomoda, muchas veces no sabemos qué hacer cuando alguien está triste, cosa que también es normal, a veces no hace falta hacer nada, simplemente escuchar, acompañar y ya está, es mucho, ¿no? Entonces la tristeza nos permite superar las pérdidas, las desilusiones. No sé si habéis visto la película de Inside Out, de Intensamente, pero es muy bonita para usarla como recurso para entender, por ejemplo, en la primera por lo menos, la tristeza. La tristeza nos ayuda y nos obliga a veces a replegarnos, a mirar para adentro, qué ha pasado, qué necesito, a aceptar que algo me ha dolido, ¿no? Que hemos perdido algo que nos importa, nos aleja de lo que nos duele y lo que nos molesta y nos permite cicatrizar, procesar y además hay algo muy importante, conecta con la empatía, ¿no? Nos permite conectar con los demás y crear redes de apoyo, porque no podemos, o sea, la vida tiene muchas cosas muy difíciles, no tenemos por qué poder solas, por eso es muy importante esta parte de oye, necesito ayuda, me siento un poco triste, y esto es algo que la tristeza favorece, ¿no? Como esta empatía. Es muy incómoda, es muy dolorosa, es una emoción muy pesada, pero es muy importante, ¿no? Entonces, combinaciones que tiene frecuentemente la tristeza, tenemos el remordimiento, ¿no? Cuando se da con el rechazo, con el asco, que es como cuando estamos ahí dándole vueltas a algo que hemos hecho daño a alguien, ¿no? Aparece este remordimiento, pero si se alía con la sorpresa, aparece la desaprobación, que es cuando es muy interesante detectar esta emoción porque es cuando nos damos cuenta de que no estamos de acuerdo con algo que es importante para nosotras. Y es muy importante tener claro qué cosas no estamos de acuerdo y son valores fundamentales en nuestra vida, ¿no? La tristeza tiene el estereotipo del llanto, pero no solo se muestra con el llanto, ¿no? Aparece el aislamiento, la evitación, el enfado, la ansiedad, el cansancio, los dolores físicos. Y esto es muy importante poder darse cuenta para poder pues, detectarlo, darnos cuenta de que yo estoy triste a lo mejor también, ¿no? Si estoy así. Y también personas que conozco pueden que estén tristes si aparecen estos, ¿no? Es muy importante que para gestionar las emociones, la tristeza y todas, las detectemos. Por eso un poco el contenido de la sesión de hoy, ¿no? Al ser consciente, por ejemplo, de estos síntomas de llevo mucho tiempo muy cansada, o estoy un poco apática, ya hay cosas que no me apetecen, a lo mejor estoy un poco triste. ¿Ha pasado algo en mi vida que me tiene triste, que me molesta? Y a raíz de ahí es donde empieza al poder encerrarme digo, en el sentido de voy a mirarme qué me pasa, voy a dedicarle un rato a ver cómo estoy, qué necesito, aparece esto, ¿no? Es muy importante que a la hora de criar o de educar no le pongamos peso a emociones y a necesidades muy importantes. La tristeza no es debilidad, llorar no es debilidad. Que alguien te diga que está triste es el mayor síntoma de fortaleza y de valentía, porque es muy difícil decir que estamos tristes, porque socialmente se nos pone como débiles, ¿no? Y esto creo que la perspectiva de género es importante porque en el momento en el que tengamos un niño, por favor nunca le digáis que llorar es de niñas y que no lloren. Por favor, todo el mundo tiene que llorar, porque es muy necesario y muy importante, ¿no? Entonces, esta idea de qué necesito hacer para estar un poco mejor con lo que me está haciendo daño, ¿no? Y muchas veces expresar estas emociones ayuda a superarlas, ¿no? Y a que se hagan chiquititas muchas veces, porque si lo que necesito es apoyo y sentir que no estoy sola, pues la solución es esta, ¿no? Es muy interesante porque la emoción de la tristeza suele ocultar muchas emociones, y aquí es donde nuevo aparece la perspectiva de género. Muchas veces en los hombres
como la tristeza es una emoción que no suelen tener mucho espacio para mostrar por esta idea de ser débiles, y en teoría los hombres tienen que ser fuertes, ¿no? Es que muchas veces detrás del enfado y de la ira hay mucha tristeza, pero que no tienen o no se sabe reconocer porque no ha habido espacios para poder hablar de ello, ¿no? Entonces muchas veces, no digo que solo pase en los hombres, pero que suele pasar, ¿no? Como que la tristeza, pues no, pues eso, desde que te dicen que llorar no llores, que es cosa de nenas, pues ya a lo mejor dejas de llorar porque se meten contigo, ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Como que es importante poder ver qué puede haber detrás de una emoción, y es muy importante porque el cuerpo es muy sabio, y si decidimos no hacer caso a la tristeza, va a ir a más, porque aparece el cansancio, nos empezamos a... la energía se va perdiendo, la tristeza nos obliga a ir un poquito más despacio, para darnos tiempo a procesar, a... Claro, esto luego la sociedad no ayuda a nada, porque tú necesitas tiempo para procesar, pero los tiempos, pues no puedes. Oye, no voy al trabajo, estoy triste, necesito, pues ojalá pudiéramos, ¿sabes? No ir a trabajar porque necesito estar en mi casa procesando que me acaban de dejar. Pues no, ojalá fuera más fácil, pero no lo es. Vale, esta imagen se ve un poquito peor porque es oscura, pero os la describo. Es una imagen que es como todo rojo y negro, y aparece un pájaro como con muchas plumas, como... a mí me da la sensación como que parece fuego, y el pájaro está mirando a un lado, así como con el ceño un poco fruncido, y más o menos esa es la imagen. ¿Qué emoción creéis que es? Es como el ave fénix que renace de sus cenizas. La ira, y sí, la imagen es un poco esta idea del ave fénix, la ira, justo, ¿no? Otra gran emoción básica. La ira surge como de respuesta directa a una ofensa, ¿no? A algo que normalmente, además, cuando alguien quiere ofendernos, cuando hay intención de hacer daño, aparece la ira en la otra persona, ¿no? Nos sentimos cuando hay ira menospreciada, insultada, como que han superado mis límites y las cosas que son importantes para mí. Entonces es una emoción muy rebelde, es una emoción que también tiene muy mala fama, depende de para quién, aquí volveremos a hablar de la perspectiva de género, pero como que se va cocinando a fuego lento, puede ser contenida y explosiva, y hay cosas horribles que se hacen cuando estamos enfadadas o enfadados, pero a la vez es muy poderosa porque nos ayuda a poner límites. Y si esto es importante para mí y tú lo incumples, pues me voy a enfadar. Y enfadarse también es muy necesario, ¿no? Porque nos moviliza, nos activa. También hay que, por ejemplo, mucho pensando en socialmente, cuando hay cosas que están sucediendo en el mundo que nos pueden enfadar porque no estamos de acuerdo con cómo, pues yo qué sé, ciertas personas, un montón de cosas que podemos pensar si vemos las noticias, ¿no? Entonces, la forma más suave es el enfado y la forma más fuerte es la furia, ¿no? Como la forma más intensa, que es como este desacuerdo extremo que ya es explosivo. La psicóloga Natalia Acevedo explica, ¿no?, esta perspectiva de género que os quería traer, de cómo la ira está mucho peor vista en mujeres que en hombres, ¿no? Está permitido que los hombres expresen enfado, incluso a veces es considerado atractivo o muy relacionado con ser un hombre de verdad, ¿no? Pero esto responde, como os leo lo que os he puesto, ¿no?, como a los roles y estereotipos que se asignan a los hombres y a las mujeres, ¿no? Si del hombre esperamos que sea dominante, viril, rudo y fuerte, al final tiene todo el derecho a explotar, ¿no? Pero si las mujeres históricamente tenemos que ser más pasivas, más empáticas, más sensibles, cuando mostramos nuestro enojo, de repente nos califican como locas, como histéricas, cuestión que al final, evidentemente, aquí hay una discriminación, porque se nos está dificultando, tanto a un género como al otro, expresar ciertas emociones, ¿no? Y aquí os pongo estas frases que creo que es importante también tener presentes, ¿no? ¿Cuántas veces nos han quitado la razón por perder las formas, ¿no? ¿Cuántas veces se han sugerido que se quejen de forma educada y didáctica? ¿Cuántas veces se ha criticado que el discurso tenga que ser conciliador, que uses buenas palabras? Es como, bueno, si es que me estás ofendiendo, a lo mejor no tengo que usar buenas palabras, ¿no? Y al final, muchas veces, cuando ¿no?, a los hombres no se les suele corregir el tono. Esto se ve mucho cuando hay reuniones de trabajo en el que hay hombres y mujeres, ¿no? Pero si eres mujer se te hace, ¿no?, constantemente estas correcciones, y tenemos los dichos populares: calladita estás más guapa. Pues ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, os pongo esto porque me parece muy interesante reconocer también esto en nosotras y en nosotros, ¿no? ¿Nos cuesta enfadarnos? No nos cuesta enfadarnos.
corrijo a la gente cuando se enfada, me molesta más en un niño que en una niña. Este tipo de cosas que también creo que a la hora de criar, de educar o en general, trabajando por una sociedad más igualitaria, es interesante tener muy en cuenta, ¿no? Porque las mujeres muchas veces cuando estamos enfadadas nos lo llevamos a la tristeza, ¿no? Y en vez de conectar con la rabia, esta pena nos conecta más con la culpa, ¿no? De sentirnos mal por encima estar enfadándonos por algo. Es muy importante no disfrazar lo que sentimos para la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, la ira un poco, que como os decía antes, ¿no? Entender de dónde proviene. Es muy importante que sea una respuesta ante un dolor de ser criticados o que hemos sido tratadas de forma injusta. Nos puede motivar a movernos, a esforzarnos, a cambiar las cosas. Y también hay una parte muy física de que cuando nos enfadamos, igual que cuando lloramos, hay una descarga física que es muy placentera y muy necesaria, porque hay un estado de tensión que se suaviza, ¿no? Entonces, también el enfado y la ira puede ser una excusa que esconde, ¿no? Una máscara que esconde otras emociones como la tristeza. Y también nos ayuda el enfado a quitarnos culpa, porque cuando conecto con el enfado, de repente a lo mejor la culpa no es solo mía, a lo mejor la otra persona también ha hecho algo que me molesta. Y esto cambia mucho. Tampoco es que sea la culpa todo de los demás, ¿no? Pero sí es muy distinto poder ver que no somos culpables de todo, ¿no? Y muchas veces si no se exterioriza se convierte en resentimiento, que esto es lo que también es importante, ¿no? Siguiente emoción. Aparece un chico, como parece que está saliendo de unos árboles, y hay como una gran sombra con unos fantasmas con cara de malos. ¿Qué emoción? El miedo, ¿no? El miedo es una reacción muy básica, muy instintiva, muy universal, ¿no? En el grado más sutil es la aprensión, que es como una pequeña incertidumbre, así con unas expectativas como de pesimistas, de uy, algo va a salir mal, algo va a pasar, ¿no? Pero en el grado más alto es el terror y el pavor, ¿no? Que suele desplegar el lucha, huida, salir de aquí. ¿Qué pasa? Que el miedo a veces es útil, ¿no? Si veo un león que viene hacia mí, espero tener miedo y salir corriendo, pero a veces el miedo aparece en situaciones que potencialmente no nos van a hacer daño. Y aquí es donde también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? En ese sentido, se puede mezclar con muchas emociones. Por ejemplo, os traigo dos que creo que seguro que os resuenan. Cuando se mezcla con la aversión y con la anticipación, aparece la vergüenza, ¿no? Que es ese temor a sentirnos rechazadas por ser inadecuadas o inadecuados. Pero en cambio también si se conecta con la anticipación, ¿no? Con ese qué va a pasar, aparece la ansiedad, que es esa preocupación por una amenaza ambigua del futuro que puede que pase, pero puede que no. Entonces esta ansiedad y esta vergüenza tienen mucho que ver con el miedo, ¿no? En este creo que nos queda una para las básicas, que aparece como una zona industrial con muchas tuberías, hay como agua sucia, aparece por ahí un par de tentáculos como de un pulpo y como una fábrica detrás, salen como vaos de colores del agua sucia. ¿Qué emoción creemos que es? Correcto, el asco y la aversión, ¿no? Es un rechazo y es una voluntad muy fuerte de querer evitar lo que nos está generando asco. En el límite más tenue es el aburrimiento, ¿no? Que es pues no me interesa, pero en su límite más alto es el asco o el aborrecimiento, ¿no? Que nos obliga un poco a mantener distancia física porque me está generando un rechazo que no me quiero yo ni acercar. Y es muy interesante porque cuando la mejor amiga o mejor amigo del asco es el enfado y la ira. Cuando se juntan estas dos aparece la emoción del desprecio, que la quería traer porque es como uno de los problemas que creo que es muy interesante ver a nivel social y que pasa muchas veces en las aulas, en los coles, en los institutos, ¿no? Como el miedo y el odio a lo diferente, a lo que no es como yo. Aquí podríamos hablar de racismo, de machismo, de un montón de situaciones en las que el asco y el enfado, ¿no? nos hace generar este rechazo muy hostil hacia la otra persona. Las emociones secundarias son todas las que os he ido hablando cuando decía que se juntaban entre ellas, ¿vale? Lo interesante de las emociones secundarias es que ya no son tan universales, sino que son sociales y son muy morales. Esto es muy interesante cuando hablamos de educación, porque, claro,
¿Qué emociones tenemos más presentes o más normalizadas en ciertas sociedades, en ciertas culturas? Pero no hablo solo de cultura en plan España, sino en mi cultura familiar, ¿no? En mi familia, ¿qué emociones están normalizadas y qué emociones, por favor, esto no? Por ejemplo, la tristeza es muy típico, que haya familias en las que no se habla de la tristeza, no hay espacios, ¿no? Es muy importante también que cuando hablamos de crianza y de educación podamos también mostrar a nuestros hijos e hijas qué sentimos nosotros y nosotras. Esto es algo que cuesta mucho porque es romper ciertas barreras que típicamente no tienen por qué hacerse, pero se aprende por observación. Y si yo no he visto nunca a nadie en mi vida triste, yo no sé cómo estar triste, ¿no? Pensando sobre todo cuando somos más peques, pero que esto se va acumulando. Entonces, estas emociones sociales vienen muy relacionadas con esto, ¿no? Qué normas, qué reglas, qué códigos de conducta hay en una cultura, en un grupo social, ¿no? Que al final aquí hay mucho lenguaje, aquí se ven diferencias en cómo se expresa la tristeza en ciertos lugares, cómo se expresan distintas cosas, ¿no? Sería el orgullo, la humillación, el desprecio, el arrepentimiento, ¿no? Algunos ejemplos de estas emociones muy sociales. Y las emociones morales son las que persiguen el bienestar y están muy relacionadas con los códigos de conducta como de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Como que en una sociedad puede estar muy presente. Pues depende de la sociedad, van a ser unas u otras. Yo os traigo solo un ejemplo para no alargarnos mucho, que es la culpa. La culpa es una emoción muy moral, sea porque está más asociada con la religión o no tiene por qué, pero es una emoción que, bueno, os he hecho spoiler. Esta es la imagen que estaba asociada a la culpa. Es una fotografía como un collage que sale como una mujer como arrastrando con una cuerda una piedra muy pesada, que creo que es una metáfora que es muy visual, ¿no? Para hablar de cuando nos sentimos culpables. ¿Qué pasa con la culpa y por qué es moral? Porque la culpa aparece cuando he hecho algo o he pensado algo que choca con lo que en teoría está bien o está mal. Y digo en teoría porque hay cosas que nos dice la sociedad que están bien y mal, pero no es verdad. Hay otras que sí, ¿no? Pero entonces nos permite muchas veces adaptarnos, nos alerta cuando estamos cometiendo errores, ¿no? Que nos pueden separar de lo que nos importa o de las personas que queremos y pueden dañarlas. Hasta aquí está bien, es un sentimiento que cumple con este papel, ¿no? Pero porque regula estas conductas que para vivir en sociedad son necesarias, ¿no? Pero muchas veces el sentimiento de culpa es más complejo, porque viene con emociones más negativas como tristeza, angustia, frustración. Podemos sentir culpa por todo. Creo que es una emoción en la que podemos ser muy expertos y expertas. Por algo que hicimos o dejamos de hacer, por algo que no hice, por algo que puedo hacer, que estoy haciendo o que no estoy haciendo, algo que haremos o que he decidido dejar de hacer. Todo. Podemos sentir culpa por todo, ¿no? Entonces, es esta percepción de que lo que he dicho, hecho, pensado, sentido es censurable. Hay algo mal en ello, ¿no? ¿A la luz de qué? De un determinado sistema de valores, ¿no? En este caso, pues, de una cultura, de una sociedad. El problema de la culpa es que es un bucle, es esa piedra. ¿Qué pasa con la culpa? Que atormenta, nos lo llevamos a lo personal, me desvaloriza, afecta mi autoestima, me reprocho, me autodesprecio. Y este remordimiento en el que no puedo dejar de pensar en algo malo que hice es donde está toda esta culpa. Es muy difícil salir de la culpa, ¿no? Porque se mezcla mucho la ira y la tristeza, son como las dos emociones que están muy presentes, aparece como pensamientos muy pesados aquí en la cabeza, presión en el pecho, energía baja. ¿Cuándo aparece? Cuando omito responsabilidades, lastimo a alguien, cometo un error, no soy fiel a mis valores, ¿no? Y a lo que es importante para mí, no cumplo con las expectativas. Esta es muy delicada cuando hablamos, ¿no? ¿Qué expectativas hay que a veces son inalcanzables, ¿no? Expectativas que nos hacen mucho daño a todas y a todos porque a lo mejor son, pues no tengo por qué ser fuerte siempre, no tengo por qué poder, no tengo por qué ser la primera de mi clase todo el rato, y cuando no tengo esa expectativa, aunque sea de forma muy inconsciente, aparece culpa. Hay algo mal en mí, soy mala, y aquí es donde, ¿no? Empieza este bucle. Y se hace un poco más pequeñita la culpa cuando reconozco mi existencia, cuando me centro en el presente, cuando hablo de la culpa y de que a veces no es solo mío, sino que hay algo de fuera que me está favoreciendo sentir culpable. Y muchas veces lo que os quería traer, como de nuevo con la perspectiva de género, es que es una de estas emociones que al ser muy sociales también tienen mucho género. Es decir, hay muchos estudios que ponen sobre la mesa que las mujeres sentimos muchísima más culpa
que los hombres. Y la culpa muchas veces se usa como una herramienta social. ¿Para qué? Para que se siga, o sea, para que no se salga de los roles que tenemos muy establecidos, ¿no? Desde la familia, la escuela, la religión, para que lo que es correcto siga siendo correcto. Y si tienes que ser una niña buena, no seas una niña buena y no hables mal a tus mayores o no corras por el parque con pantalones y te hagas daño y subas al árbol. Estoy diciendo ejemplos muy, muy estereotipados, pero como para ir como a lo visual, ¿no? Entonces, aquí aparece, ¿no? En cómo la culpa es... Luego aparece también la vergüenza, ¿no? Que es ese grado ya superior en el que encima me autocondeno y yo soy culpable. No es que sienta culpa, es que soy culpable, ¿no? Que es muy distinto. Y otra sensación es la preocupación. Es muy interesante poder conectar la culpa con la preocupación, porque con la preocupación me puedo ocupar, ¿no? La culpa muchas veces es como, en vez de quedarme en estos sentimientos que hay en la culpa, voy a hacer algo, voy a cambiar algo, ¿no? Pasar de la preocupación a la ocupación. Entonces, eso, bueno, os quería como comentar un poquito esto, ¿no? De cuando se cumplen estos roles de género, ¿no? Esto pasa mucho en el momento en el que las mujeres tenemos esa presión como a lo mejor para estar más calladas, ser más sumisas, conformarnos más. Cuando salimos de ahí muchas veces se nos castiga mucho con culpa. O por ejemplo, con roles las mujeres, por defecto, claro, tienen que ser madres. La culpa que aparece en mujeres que no quieren ser madres, por ejemplo, podría ser un gran tema, ¿no? Entonces, como que esto es muy interesante también conocer mejor estos sentimientos para no proyectar culpas sobre los niños y las niñas, ¿no? Para que pueda haber un poco más de libertad en sentir todo y no ser conscientes, ¿no? Como de privarnos de placeres, por sentirnos mal, por disfrutar de... Por ejemplo, con la sexualidad pasaría mucho, ¿no? Aparece muy fácilmente la culpa asociada con la sexualidad y disfrutar libremente o explorar libremente, pensando sobre todo en adolescencia, ¿no? Entonces, qué importante que la culpa no esté presente como algo que nos impide disfrutar libremente de conocer el mundo y lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, eso. Y bueno, para salir de la culpa, identificar qué me hace sentir culpable, ¿no? Aceptar que tenemos la condición de ser humanas y que nos podemos equivocar, cosa que parece una tontería, pero no es nada fácil. Reconocer mis límites y no exigirme de más, que esto es algo que socialmente, viviendo en una sociedad tan excesivamente productiva, es difícil, ¿no? A veces no sentirnos culpable por no estar 100% siempre consiguiéndolo todo y siendo perfectas. Expresar verbalmente cómo me siento, reflexionar qué soluciones tiene y ver cuál es válida y útil para ti, ¿no? Y luego responsabilizarte. Esto es algo que cuesta mucho. Si me he equivocado, no pasa nada. Esto, por ejemplo, también creo que es muy importante cuando hablamos de crianza y de educación. Qué importante es reconocer a los niños, a las niñas, que me he equivocado. Y no pasa nada, ¿no? Porque ahí de repente también aparece una gestión emocional que también estamos enseñando, aunque sea de forma pasiva, ¿no? Es decir, no hace falta sentarnos a hablar de todo esto, que ojalá a veces no está mal, pero simplemente con reconocer esto, ¿no? También es muy poderoso para resolver problemas. Y en ese sentido, ya como llegando al final, ¿cómo podemos, ¿no? Como esta idea de arte, de juego, de cómo podemos trabajar estos temas con peques, con adolescentes? Hay una parte que ya os he ido diciendo, que es hablar de ello. Qué poderoso es. O sea, a mí me encanta cuando... O sea, como el poder verbalizar oye, pues bueno, esta semana he estado un poco triste porque pues la abuela está enferma. Vale, bien, ¿no? Estoy enseñando ya cómo funciona. Qué importante verbalizar las emociones. Esto me hace sentir esto. ¿Cómo te sientes tú? Poner nombre, utilizar juegos, actividades interactivas. Os he traído estos dos recursos por si luego queríais verlos, ¿no? Que es el emocionario del que salen las imágenes y una baraja, porque en la baraja están como las emociones y las necesidades. Lo interesante de esto también es conectar con qué necesito según lo que siento, ¿no? Si estoy triste, ¿qué necesito? Silencio, necesito compañía, necesito apoyo, necesito claridad porque llevas una semana sin hablarme y sé que estás enfadada y no me lo dices, ¿no? Como poder conectar lo que siento con lo que necesito. Y esto es un proceso que nosotros tenemos que revisarnos como adultos y adultas para también poder presentarlo mucho más accesible para los demás, ¿no?
aprovechar situaciones cotidianas, ¿no? Como esto que os he dicho como ejemplos, hablar de pues, cómo estás, cómo te has sentido, cómo te sientes en el cole, o usar, por ejemplo, recursos como al ver una película y ver que alguien está llorando o ha pasado a alguien, poder aprovechar esos pequeños momentos, ¿no? Para empezar a hablar de estas emociones y hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Nosotros y nosotras. Usar recursos visuales como libros, películas, canciones, usar muchas veces la música, el baile, el arte. Hay algo muy poderoso, ¿no? Que si esta charla, que para un futuro podría ser un taller, ¿no? Yo tenía como pensado de, pues, ¿cómo se puede hablar de esto con música? ¿No? Escuchamos música y conectamos mucho más fácil muchas veces con las emociones. Esto puede ser un recurso. Podemos jugar, es divertidísimo jugar a la mímica y a las escenas para hablar de emociones, ¿no? Esto que hemos dicho de yo abro la cara en plan así y probablemente todo el mundo adivine que estoy con sorpresa, ¿no? Y jugar un poco a exagerarlo incluso, de me enfado y me enfado mucho, es muy interesante porque nos da recursos como para que se acostumbren a sentir en el cuerpo y reconocer esto que luego son las emociones. Para mí también es muy importante, sobre todo con peques, no funciona siempre, pero es un recurso muy interesante, hablar con los juguetes de tus hijos y tus hijas. En plan, ¿cómo se siente tu muñeca? ¿No? Y de repente hay un ejercicio de proyección muy interesante, esto se usa mucho en terapia con pequeños y pequeñas, que es mucho más fácil hablar de cómo estoy si os habla esta baraja que si yo te digo, madre mía, es que estoy muy triste, porque claro, cuesta, ¿no? Nos pone en una situación muy vulnerable hablar de cómo nos sentimos y sobre todo si no nos sentimos fuertes o con confianza en ciertos lugares. Entonces, que hable mi muñeca o que hable una marioneta o que hable otro elemento de tal, nos puede ayudar mucho a indagar sobre cómo está, ¿no? Esto. Y bueno, el arte, dibujar, los colores, ¿no? A mí esto es como, bueno, es igual que os he hecho esas preguntas de cómo es estas emociones para vosotros y vosotras, qué colores tienen las emociones, cómo se mueve la tristeza. Y esto son cosas que también ayudan como para entrenar, para jugar con ellos y con ellas. Y a indagar un poco, describir, expresa cómo te sientes, descríbelo, dónde, por qué te sientes así, qué ha pasado, ¿te suele pasar esto? ¿No? Hacer preguntas es siempre un recurso maravilloso, aunque no se sepa responder, porque a veces estas preguntas, si os las hago a vosotros y a vosotras, probablemente tampoco sepamos, ¿no? En plan, ¿por qué estás enfadada? No lo sé todavía, déjame pensarlo, ¿no? Entonces, al final, comprender el significado y la función de las emociones, básicamente lo que os he contado hoy, ¿no? Es muy importante que podamos también, que entendamos por qué es la tristeza. La tristeza no es una tontería, no hay que echarla de lado, no, la tristeza está aquí por algo, nos viene a dar una información, la necesitas para procesar esto que te ha sucedido, que es muy doloroso, o para pedir ayuda, ¿no? Poder explicar esto también ayuda a quitar miedo a sentir, que es un tema, ¿no? Y esto ya sería un poco... sí, la idea del juego también es que todos los juegos, ¿no? También generan el espacio de juego en la infancia y también en la adolescencia es un espacio en el que se practica la vida y en el que aparece todo esto. Entonces es muy interesante tanto observar y dar espacio a las emociones que suceden durante el juego. Alguien me ha pegado, eso es un límite, tienes que enfadarte, claro que tienes que enfadarte. ¿Cómo respondes? Pues no, a lo mejor pegando no, pero puedes, ¿no? ¿Qué opciones hay? Como que favorece mucho usar el juego para el diálogo y el diálogo sin duda es necesario para todos estos temas. Y creo que esa sería un poquito así como la conclusión, justo que estamos más o menos llegando ya como al final. Sé que ahora hay un espacio como de dudas y de preguntas que me encantaría como que pudiéramos abrir, porque para mí cuando yo hago estas sesiones y traigo el tema de las emociones, como que me parece muy interesante, aparte de todos los recursos y todo esto de pues el juego, el arte, cómo poder usarlo, es dudas también relacionadas con qué me pasa a mí con las emociones, ¿no? Como un poco, porque eso es el primer punto. Si yo tengo posiblemente algún problema con alguna emoción que me cuesta, que la tengo bloqueada, que tal, posiblemente esto se va a transmitir, ¿no? Entonces, como que importante es poder conocernos mejor en este sentido, poder preguntar, poder dudar, poder seguir educándonos emocionalmente, aunque ya seamos adultos y adultas, ¿no? Porque al final el proceso de conocernos y de ir descubriendo todo esto es eterno y toda la vida dura. Nunca es tarde, ¿no?
Entonces, bueno, pues no sé si hay como alguna duda más concreta o algo de lo que no he hablado, algo que os genere curiosidad. Sí, adelante. A mí me gustaría saber un poquito más, porque he leído un poquito, que detrás de una emoción, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, el enfado, tú te enfadas con tu hijo porque está cruzando la carretera y te enfadas, pero ¿por qué hay detrás la segunda emoción? Es el miedo a que le pase algo. O sea, detrás de una emoción siempre hay una segunda emoción. ¿Cómo es eso? Pues es genial, gracias por la pregunta porque creo que queda muy claro. Sí, suele haberlas. O sea, no tiene por qué. Esto no es como tal una receta que es igual para todo, ¿no? Pero sí, muchas veces, y lo interesante es eso. Por ejemplo, esto es clarísimo si hablamos de los celos. Los celos es una emoción compleja que tiene detrás muchísimas emociones. Inseguridad, miedo, el miedo al abandono, la posesividad. Entonces, muchas veces, depende de la situación y de qué relación, o sea, de con quién estemos hablando, si es tu hijo, si es tu pareja, depende de quién, detrás de una emoción suele haber otras. Y esto es muy interesante porque ayuda mucho a la empatía. Si yo no solo te digo que estoy enfadada, que lo que has hecho está mal, sino que te digo, a mí esto me ha salido porque tengo mucho miedo de que te pase algo, porque esto es peligroso, porque tal, es mucho más fácil como entender y transmitir bien, no como el favorecer que la otra persona conecte. Normalmente es difícil entendernos desde el enfado, ¿no? Porque el enfado también genera rechazo. Entonces es mucho más fácil explicar y entender que el enfado tiene otras cosas detrás. Entonces sí, muchas veces hay emociones que están detrás, pero no son siempre las mismas. Es lo que os he dicho, esto de las emociones que son muy amigas unas entre otras, suele ser porque vienen asociadas. El enfado muchas veces tiene detrás miedo, tiene detrás tristeza. La tristeza tiene detrás muchas veces también enfado, pero depende, ¿no? Como que al final la combinación... Para mí lo interesante es como, yo veo esto como un mapa emocional, ¿no? Entonces es ir conociendo como estas combinaciones que van cambiando según muchos casos. Pero sí, lo interesante muchas veces es poder profundizar en qué hay detrás de las emociones que sentimos porque suele haber cosas detrás. Sí, ¿eso es otra pregunta? Perfecto, dale. Bueno, hay más gente. Sí, no, de momento no hay más manos, así que hay por ahí otra, vale. Sí, cuando se habla de los estereotipos en los niños y niñas, la verdad es que yo creo que eso ya no es tanto como antes, porque cuando hablas con padres y madres, te dicen, güey, mi niña es muy inquieta, muy activa, y el niño es muy pachorra, que cada vez hay más de eso, o por lo menos, sí. ya no es como antes, ¿no? Esto... Y mi hijo no sé qué va a ser en el futuro, porque es más tranquilote, luego a lo mejor cambian, ¿no? Claro, para mí no era tanto, y sé que esto sí, está cambiando, pero no en todas partes ni en todas las familias. Tampoco es muy general ni una Claro, cosa ni otra. entonces creo que lo que era importante para mí poner la perspectiva de género es en nuestra responsabilidad de que nosotras, que somos quien podemos tener, ¿no? Yo como persona, intentar no fomentar y perpetuar esto. Es decir, evitar el que haya distinciones de esto es para niños y esto es para niñas, estas emociones, ¿no? Ay, qué bien, qué sensible es mi hija, y pues no, que ojalá mi hijo y mi hija puedan conectar con sus emociones, lloren si necesitan llorar, se enfaden si necesiten. Y va más por ahí, lo de poner la perspectiva de género, ¿no? Como el poder poner el foco en que muchas veces tenemos muchas de estas cosas interiorizadas, pero porque están presentes en la sociedad, más, menos, según muchas cosas, ¿no? Pero nunca hay que darlo por sentado, porque te encuentras de todo. Entonces, por eso sí que creo que es importante verbalizarlo. Sí, que tenías otra... Sí, que hablaste al principio de que las emociones están relacionadas con la parte física y las sensaciones del cuerpo. Sí. ¿Podéis contar alguna? Por ejemplo, la ansiedad, a lo mejor es el pecho. Claro. El miedo, el estómago, no sé, cuéntanos un poco. Aquí hay... Justo... Es que me encanta. A mí también. Pero justo mira qué rabia, porque tenía una hora, tengo una lista de emociones, o sea, tú aquí me das 5 horas y yo te las ocupo hablando de esto. Pero justo tenía una de la ansiedad y no la he traído porque me parecía más, bueno, he decidido que la culpa me apetecía más traerla. Es muy interesante que esto hay una parte individual y una parte general. La parte individual es que cada uno de nosotros y nosotras puede sentir las cosas de forma distinta. Yo, por ejemplo, siento mucho en el estómago. O sea, mi estómago es una brújula que me habla muchísimo de
uy, estoy nerviosa, tengo ganas de vomitar. Muchas veces ya me doy cuenta, ¿no? Ay, estoy con ganas de vomitar, ay, es que estoy nerviosa, ¿no? Y esto a lo mejor para vosotros no es así. Pero luego hay cosas, ¿no? Como por ejemplo la tristeza, sí que os he contado algún síntoma que son más generales. La ansiedad, sí hay mucho también de... O sea, la rabia suele ser mucho... mucha sensación de calor, mucho nudo en la... O sea, se suele sentir mucho en la garganta. Que también es muy... Hay una parte que a mí me parece muy poética y muy artística, ¿no? De... ¿Dónde la siento? En la garganta. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas que tienen que salir, ¿no? Esta sensación de gritar, no hace falta gritar en el sentido literal, pero de sacar cosas, ¿no? Claro, y de que no te callen y de poder hablar y ser sincera, todo eso. La ansiedad lo que pasa es que es una emoción compleja. Entonces, al ser compleja, ya no solo porque es compleja en sí, sino porque es de las secundarias, ¿no? Que es mezcla de muchas, aparece eso, ¿no? Como la anticipación, el miedo. El miedo suele ser también mucho en el estómago, el miedo suele ser más una bajada de temperatura, ¿no? Las manos frías, los pálpitos la ansiedad tiene mucho de pálpitos, ¿no? Una sensación de... muchas veces lo que pasa cuando nunca has tenido un ataque de ansiedad es que tienes la sensación de que te vas a morir, ¿no? Porque de repente no dejas de respirar, hiperventilas. Y muchas veces lo que te ayuda es hacer una técnica de grounding, que es como, bueno, pies en la tierra, respiro, miro a mi alrededor, estoy aquí, estoy bien, ¿no? Como esto. Entonces, sí, así como estas son un poco, creo que las que te estoy diciendo, la culpa es mucho dolor de cabeza, mucho cabeza. La culpa es una emoción que está muy aquí, ¿no? Porque es mucho rum, 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 rum. Y así como generales serían un poco como estas. Pero justo lo interesante también es, esto es algo que también en educación emocional, cuando sintáis algo, si de repente salís de aquí motivadísimas para hacer esto, por eso es muy interesante, me paro un poco y observo, como, ¿dónde lo estoy sintiendo? En el pecho. Estos son mucho como ejercicios al final de autoconocimiento, ¿no? No suele ser fácil porque no solemos tener este tiempo para procesar emocionalmente todo lo que nos pasa, pero en el mundo ideal, que oye, por soñar que no sea, es lo interesante, ¿no? Como para poder, porque no solo a veces la emoción, el sentimiento, el procesar lo que me está pasando llega después, pero antes es eso, ¿no? Llevo meses cansada, llevo meses sin ganas de hacer nada, ¿qué me está pasando? ¿No? Y esos son síntomas físicos, ese cansancio, esa apatía, y ya luego el procesamiento es como, uy, a lo mejor es que... pues justo, yo qué sé, me ha afectado más de lo que he pensado la ruptura con esta amiga o que esta persona me dijera esto. Y de repente digo, oye, a lo mejor también estoy enfadada, porque qué pesada, no sé, se nos pueden ocurrir muchos ejemplos, que lo interesante es que yo he sido general, pero lo que puede ser bonito de si tenemos tiempo y queréis es poner ejemplos, ¿no? Porque al final lo interesante es cómo es la vergüenza en cada una de vosotras, cómo es el miedo, a qué cosas tengo miedo y a qué cosas no, cuándo sale mi enfado y cuándo no. Y esto es algo que yo os animo a que si lo habéis ido haciendo ahora y os ha venido mientras yo hablaba y queréis compartirlo, perfecto, y si no, os lo mando de deberes como opción. No sé si te respondo un poco. Sí, estos dos eran pensando un poco más en educación como tal, ¿no? La baraja para mí esta es divertidísima. Yo esto lo hago a veces con mis amigos y amigas, en plan, después de tomar algo, bueno, sacar la baraja, vale, elige 3 cartas de cómo estás y luego 3 cartas de qué necesitas. Y luego nos ponemos a hablar de, pues es que esto me ha pasado por esto, porque me he enfadado con mis padres, no sé qué. Y luego el emocionario este es muy bonito porque lo que tiene es un poco lo que os he hecho hoy yo de explicar cómo la emoción tiene un dibujo que ayuda visualmente mucho a profundizar en qué matices tiene cada emoción y tiene un camino. ¿Dónde está el camino? No lo veo, espera, aquí. Como que te va haciendo un hilo de cómo se van uniendo una emoción con la otra, cómo una emoción nos puede llevar a la otra, ¿no? Cómo el amor se conecta con el odio con la ira con la irritación, la tensión, o sea, la irritación con la tensión con el alivio con la serenidad con la felicidad, ¿no? Como este hilo. Y luego había traído también una copia que bueno, que solo tengo una, pero le podéis hacer una foto, que es una lista de sentimientos cuando nuestras necesidades están satisfechas y otro que aparece cuando nuestras necesidades no están satisfechas, ¿no? Que también es un recurso que os puede interesar. Y luego, así es, os había traído esto como ejemplos.
pero también salió hace poco, lo que pasa es que no me voy a acordar ahora, un diccionario emocional precioso, lo podría buscar a ver en internet si sale ahora cuando acabemos, que es como una especie de enciclopedia que le dedica páginas a hablar no solo de cada emoción, sino de la historia y lo que hay detrás de cada emoción, porque cada emoción, según el contexto, según la época histórica, ha cambiado mucho. La tristeza, por ejemplo, hay épocas en las que estaba, bueno, en el romanticismo, estaba romantizada. Estar triste era sexy, claro, ¿no? Claro. Pero eso como que también es muy interesante porque nos damos cuenta de esta parte más social y moral de la que hablábamos, ¿no? Y de lo que está bien y mal sentir, o cuando está bien o mal sentir, ¿no? Bueno, con la tristeza y con el duelo pasa mucho, ¿no? Como que hay un tiempo más o menos para estar triste, pero si luego sigues triste, aquí ya es más difícil, ¿no? Entonces también esto pues va cambiando. Es verdad que o sea, si una emoción se queda ahí atascada, si tiene una duración más o menos de 6 meses, es normal, pero si tiene más de 6 meses... A ver, aquí, a título profesional personal, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿vale? Pero, porque yo soy psicóloga, pero creo que más que psicóloga soy arteterapeuta, ¿vale? Entonces, esto me hace acercarme al mundo de la psicología de una forma muy distinta. Estos son la psicología intentando generar manuales para acercarse a la ciencia y a poder demostrar y a trabajar de forma más similar con todo el mundo. Eso es una forma de verlo. Para mí eso muchas veces es muy limitante porque depende. O sea, si hay una tristeza que es, no me sale ahora la palabra, como funcional, y hay otra tristeza que es disfuncional. Eso es más interesante poner una tristeza que es sana, es necesario que estés triste, y otra tristeza que es insana. Depende, ¿no? Depende de lo que haya pasado en tu vida. Por favor, estate triste más de 7 meses. Otra cosa es que el estar triste te esté impidiendo hacer cosas, se esté asociando con otras, empecemos a cronificar el estado y sí que aparezca una depresión, con ideaciones autolíticas. No, hay que ya es como, eso es distinto. Pero como que la duración son tiempos muy estimados. Pero el duelo y la tristeza y todas las emociones, cuando se hablan de estos manuales en psicología, para mí, si se usan bien, es orientativo, ¿vale? No es como no tenéis que poner una cuenta atrás y si ya llegáis 6 meses es como mierda, sigo triste, hay algo mal. No. Tiene que haber un desencadenante de otras emociones, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Que tiene que, por ejemplo, has dicho la tristeza, pues Uh-huh. si además te lleva a estar, a no moverte mucho, a estar apática, o sea que te va generando otras emociones. ¿Sabes? Es que lo malo de esto, que por eso yo soy muy crítica con estos manuales y con esta forma de entender la psicología, es que muchas veces es muy poco crítica con la parte social. Es decir, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando estamos más de 6 meses mal por algo, es que dejamos de ser funcionales. Y esto es el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto se nota ¿con qué? Con tu trabajo, con tus relaciones, con tu vida. Y eso en el fondo, si no tuviéramos que trabajar, a lo mejor no pasaría nada, ¿no? Pero entonces ahí está como esta perspectiva un poco más crítica y por eso digo que tienen que aparecer otros detonantes, ¿no? Porque es como, pues depende, y aquí es lo difícil, ¿no? Ahí, justo cuando deja de ser una tristeza que está sirviéndote para lo que os he contado, pero esto puede que sean 6 meses como un año, ¿no? Pero cuando ya la tristeza se engancha, un poco como la culpa, ¿no? Que de repente solo vives en la tristeza porque no sabes salir de ahí o porque estás muy a gusto en la tristeza siendo una víctima, que esto también pasa a veces, eso es distinto, ¿no? Pero muchas veces lo que debería ser un proceso terapéutico o de ayuda o de lo que sea es descubrir y conocer mejor pues esto, ¿no? Y dar más herramientas y ampliar también el mundo emocional. Pero bueno, estoy simplificando mucho algo que es muy complejo, ¿eh? Pero sí, claro. Además esto, claro, que lo que yo os cuento es algo muy general, pero cada emoción, ya no solo en cada familia, en cada cultura, en cada sociedad, sino en cada una de vosotras, es diferente, ¿no? Pero también hay muchas cosas que sí, pues eso, las cosas que nos dan vergüenza, la vergüenza también es una emoción muy social, ¿no? Porque ahí entra la mirada del otro, lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no. Entonces, por ejemplo, ahí, por eso sí es interesante. Vale, no sé si hay alguna duda. Gracias a vosotros y a vosotras. Sí, me alegro que haya... Sí, como que... sí,
como que creo que es bonito, ¿no? Como dedicarle un espacio. Yo siempre lo pienso, yo mi sueño, lo lanzo al aire, es, ojalá hubiera una asignatura y yo fuera profesora en los coles de esto. De emociones. A primera hora los lunes, emociones. Ya está. Bueno, a primera no sé. Pero si no es a primera, segunda. ¿El qué? ¿El qué? Que no están de acuerdo, Que dices. los profes están de acuerdo Ya. con los centros. El problema es Todo lo demás, lo que hablamos. Claro. Que se le da mucha importancia a todos los temas de matemáticas, lengua, y no se le da el valor que tiene el conocerse la persona Sí. a través de los sentimientos y de todas estas cosas. Totalmente. Y es lo necesario para ser feliz en esta mundo, a lo que hemos venido, no a saber tantas matemáticas ni tanta lengua, sino a sentirte bien Sí. contigo mismo. Y es muy importante conocernos así, porque de conocernos de forma compleja luego el resto es más fácil, aunque ya sea difícil la vida en sí misma. Pero por lo menos si yo me conozco, pues me sé gestionar un poco mejor y me sé relacionar mejor y todo esto. Sí, De ahí deriva lo de la inteligencia emocional. Una persona inteligente Sí. emocional es que cuando conoce sus emociones, las gestiona o sabe pedir ayuda, ¿no? justo, claro. Pues eso. Bueno, pues muchas gracias, Sofía. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Te agradecemos desde el Ayuntamiento y de la Asociación pues, que hayas contribuido a Safety Plan, esa escuela de familias que queremos tener.